Muy buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga una vez más. Les saludo en el amor cristiano, esperando que todos ustedes estén bien. Agradezco al Señor esta nueva oportunidad que me permite poder hacer este estudio con el único propósito de poder entregar la enseñanza bíblica de acuerdo a lo que Dios pone en mi corazón, y espero que sea motivo de mucha bendición para cada uno de ustedes. Nos exhortamos los unos a los otros. Yo también me edifico al estudiar su palabra y aplicarla, porque eso es lo más importante, la aplicación espiritual para estos tiempos, para nuestra vida. Dios les bendiga, amados hermanos, amados pastores, mis pastoras queridas también, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, y voy a hacer esta oración para luego entrar de lleno a esta lección que tenemos para este fin de semana. Que el Señor nos bendiga. Padre Celestial, gracias te doy en esta hora, Dios mío, porque me permites una vez más estar, Señor, aquí, delante de tu presencia, para escudriñar tu palabra. Toma el dominio de mi mente, de mi corazón, de mis labios, de tal manera, Señor, que la instrucción sea suya y no mía. Ahora te pido tu bendición y tu dirección, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, gracias al Señor, ya hemos orado. Y vamos a iniciar entonces este estudio que tiene por título La muerte del siervo de Jehová. Y es precisamente la penúltima lección de este libro de Isaías. Nos quedarían solamente dos lecciones más: el triunfo del crucificado y finalmente el eterno amor de Dios. Me parecen muy apropiados los títulos. Me parece que hemos estado estudiando Isaías 53, quizá uno de los capítulos más importantes para nosotros los cristianos en el libro de Isaías, porque es como el Evangelio en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a revisar este tema, y lo primero que vamos a hacer obviamente es leer, el pasaje bíblico que se encuentra, como ya ha sido habitual la última semana, Isaías 53, en esta ocasión desde el versículo 7 hasta el versículo 9, y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Dice así la palabra del Señor: Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Qué interesante nuevamente es el texto que tenemos delante de nosotros. Vamos a ir a Gálatas. Encontramos en Gálatas el texto de memoria para esta lección también. Así que busquemos Gálatas en esta ocasión en el capítulo 3 y versículo 13. Encontramos entonces el texto de memoria que dice así, en el nombre del Señor Jesús: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, entre paréntesis, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ese es el texto de memoria. Volviendo a la lección, entonces, vamos a leer en esta ocasión. No siempre leo todo el expositor, a veces leemos una parte, pero en esta ocasión vamos a leer el expositor. Como cordero al matadero, o como dice la escritura, como cordero fue llevado al matadero. Dios dice en su sabiduría, desde el comienzo de su relación con el hombre, introdujo la imagen de un animal sacrificial. Lo vemos en el Edén, para tapar la desnudez del hombre. Lo vemos en la ofrenda de Abel, en el altar donde Abraham iba a presentar a su hijo como sacrificio, y fue sustituido por un carnero. Lo vemos también en el Cordero Pascual del Éxodo y en la instauración
del sistema de sacrificios del naciente pueblo de Israel. Todo ello apuntaba al Cordero sin mancha, aquel que sería inmolado por nuestros pecados. Dios se encargó de dejarnos todas aquellas señales para que comprendamos el mensaje de salvación. Qué importante. Dios nos dejó todas aquellas señales para que comprendamos el mensaje de salvación. En otras palabras, todos esos tipos, todas esas figuras, desde el huerto del Edén, pasando por Abraham, pasando, ¿no es cierto?, por todo el sistema de sacrificio que tenía el pueblo, nos está indicando, nos está diciendo que todo eso era de alguna manera preparado por Dios, preparado por Dios. Nos dejó esas señales para que comprendamos el significado del mensaje de salvación que involucraba la muerte del siervo de Jehová. Dice Juan el Bautista, entendió estas señales y lo proclamó a voz en cuellos. El Cordero tiene la cualidad de que al enfrentarse a la muerte, por lo general, no reacciona en forma violenta ni con alaridos, como lo hacen otras especies como el cabrito o el cerdo. Tendríamos que también comentar muy brevemente que eso es así. Muchos de ustedes que viven en el campo, que conocen la vida del campo y conocen la vida de estos animales y también cómo son sacrificados, saben que es así, que el cordero, que la ovejita jamás opone resistencia, se entrega dócilmente, voluntariamente al sacrificio, a la muerte. No pasa lo mismo con otros animales, dice aquí, y especialmente menciona al cerdo. El cerdo es otra cosa, ¿sí? También he tenido la oportunidad de verlo y realmente es penoso, escandaloso, es una cosa muy distinta. Entonces, dice aquí, por lo tanto, la ilustración usada por nuestro Dios nos conmueve al reconocer que, así como un cordero, el Dios creador, el que sostiene el universo con el poder de su palabra, dice que enmudeció y no abrió su boca. Como oveja, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Dice este expositor, el que sostiene el universo con el poder de su palabra, enmudeció y no abrió su boca para darnos salvación y vida eterna. No confundamos su silencio con debilidad, porque llegará el día en que todo pueblo, tribu, lengua, nación, se inclinarán ante el Cordero. Eso es lo que dice, lo encuentro muy bien explicado. No habría casi nada que agregarle, solamente hacer algunos comentarios al respecto de esta lección que Dios nos pone delante de nosotros. Primero quisiera llevarlos a una sigla, a una sigla que todos conocemos en nuestra vida. Podemos ver la influencia que tiene en el mundo, especialmente en el mundo occidental. Y me refiero a las siglas AC y DC, que significan precisamente antes de Cristo y después de Cristo. ¿Por qué comento esto? Para que usted vea la importancia que tiene el tema que nosotros estamos viendo ahora. ¿Qué tema estamos viendo ahora? La muerte del siervo de Jehová, o la muerte del Mesías, o también la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces nosotros podemos ver que uno puede considerar la influencia que hay en el mundo. Ustedes me van a disculpar, no he estado muy bien de mi garganta, pero vamos a sacar este estudio adelante. Entonces estábamos hablando de esta influencia que existe en el mundo acerca del nacimiento, la muerte del Señor Jesús. ¿De dónde vienen estas siglas? ¿Quién la inventó? Bueno, yo tengo aquí apuntado, usted puede buscarlo también en internet para confirmar que lo que estoy diciendo es lo que se conoce de la historia. Y esto tiene que ver con un monje un monje exita, Dionisio Exiguo, que él acuñó estas letras e introdujo un sistema para enumerar los años.
hay que entender que nosotros en el occidente, los cristianos, estamos en el 2023 después de Cristo. Pero hay que considerar que el pueblo o la nación china o los hindúes tienen otro calendario. Y los judíos también tienen otro calendario y ellos están en el año 6000, si no me equivoco por allí. Entonces, en el mundo occidental no es así. Nosotros estamos en esta fecha, que no es una fecha tan exacta tampoco. No hay mucha, no hay mucha veracidad quizás. Es un año aproximado, porque no se conoce bien la fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pero este monje, ya dijimos, Dionisio Exiguo, en el siglo VI, él introdujo estas siglas AC y DC, o también en otras partes aparece AD, que significa en el latín Anno Domini, que significa el año del Señor. Este varón utilizaba el calendario juliano y el gregoriano después, que fue perfeccionado, y de esa manera él introdujo estos años, un sistema para enumerar los años. Ese es el tema, un sistema para enumerar los años, y usó esta sigla. Entonces es interesante hoy en día por ejemplo, notar que hoy seguimos usando este mismo calendario, estos mismos años de la historia, y tomamos como centro, y esto es lo importante, que tomamos como centro justamente el nacimiento de Cristo o la venida del Mesías. Lo tomamos como centro en nuestra historia universal, podríamos decir. Incluso los que no creen en el Señor Jesucristo también lo usan. Ellos no creen, pero también usan este mismo sistema de años, ¿ya? De años. Y eso, ¿no es cierto?, da, podríamos decir, la importancia del testimonio de que Dios envió a su Hijo a la tierra, a Jesús, y esa es una tremenda importancia. Él vino a la tierra, y cuando Él vino, todo lo cambió. Y se convirtió, ¿no es cierto?, en lo más crucial, lo más importante hoy en día dentro de la historia de gran parte de la humanidad. Los 4 evangelios narran precisamente la muerte del siervo de Jehová, según Isaías, según el libro de Isaías, capítulo 53, y según los 4 evangelios que narra aquí. Nos damos cuenta que todos ellos narran perfectamente cuando el Señor Jesús finalmente fue a la cruz del Calvario. Esto comenzó, como todos nosotros sabemos, cuando Él fue y salió del aposento donde habían preparado y habían cenado la Pascua. Habían hecho la oración, habían cantado un salmo seguramente, y cuando ya era de noche, Él salió al huerto a orar con sus discípulos. Allí ellos se quedaron dormidos, allí Él los despertó más de alguna vez, y bueno, finalmente después a Él le tomaron preso y le llevaron para crucificarle. Así dice Marcos 14, 27. Vamos a ir, ¿no es cierto?, repasando algunos textos de nuestro Evangelio, no voy a decirle para que ustedes conozcan la historia, ustedes la conocen perfectamente tanto como yo, pero ahora tenemos que estudiar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, seguramente para buscar la profundidad y la importancia que muchas veces aún dentro del pueblo del Señor no lo tiene. Marcos 14, versículo 27 dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Así comienza esta historia, a lo menos en el libro de Marcos, ¿no?
cuando él fue tomado allí, vuelvo a recalcar, en el huerto de los olivos. Hay que también comentar que los romanos, ellos crucificaban a las víctimas, a aquellos que se rebelaban contra el imperio. Ellos tenían este sistema de la crucifixión. Hay que entender también que ellos hacían este horrendo tortura y sacrificio, esta condenación, esta pena de muerte, la cual era muy cruel, porque los crucificados podían durar más de un día, 2 días, quizás 3 días, dependiendo de la fortaleza de la persona a la cual ellos crucificaban, dependía de su estado físico. Nosotros creemos que Jesús estaba en muy buen estado físico. Eso creemos, que él estaba él era sano, estaba sano completamente. Sin embargo, solamente Jesús estuvo en la cruz 6 horas, no estuvo más. Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Todo lo anterior que usted puede leer, las interrogaciones, los juicios, de un lugar a otro, sucedieron después de haber sido tomado preso en esa noche allí en el huerto de los olivos. Es decir, él no comió, no durmió y anduvo caminando de un lugar a otro, llevado de un lugar a otro. En todas partes él sufrió muchas flagelaciones. ¿Ah? Él estuvo, como digo, caminando toda la noche. A lo menos se cuentan entre 5 y 7 juicios que él tuvo que soportar. El texto dice precisamente en Isaías: por juicio y por cárcel fuiste quitado. Ya voy a explicar lo que significa eso. Voy a explicar cómo realmente él afrontó todo el proceso antes de llegar a la cruz del Calvario, que terminó entregando su alma, su espíritu, ¿no? Entonces decimos que él estuvo, primero fue llevado ante Anás, el sumo sacerdote, y ante Caifás también, el suegro. Ellos también lo presentaron delante del Sanedrín, es decir, estuvo delante de 2 sumos sacerdotes, uno saliente y uno entrante, podríamos entenderlo de esa manera, porque solamente podía ejercer uno, esa era la ley judía. Pero también estaba delante de todos los sacerdotes, el Sanedrín, que eran los que gobernaban la parte espiritual del pueblo de Israel. Ellos estaban ocupados de guiar espiritualmente al pueblo de Dios. La parte política estaba a cargo, ustedes saben, estuvo a cargo de los romanos, porque ellos estaban sujetos a los romanos, eran esclavos de los romanos. Durante todos estos juicios, como digo, él sufrió a lo menos 2 flagelaciones de azotes, ¿ya? Ellos azotaban a sus víctimas con correas de cuero, le ponían en las puntas acero, metal pesado, para darle fuerza, consistencia a estos látigos, y también tenían huesos muy afilados, que cada vez que golpeaban a la víctima, cortaban la carne, cortaban la piel, desgarraban la carne. La persona en realidad tenía que soportar todo ese flagelo. Entonces, como decía anteriormente, estas flagelaciones fueron ordenadas, ¿no es cierto?, por Caifás, y otra por los romanos. Los judíos los flagelaron, los romanos los flagelaron. Tenemos que decir que estuvo frente a un tribunal, si pudiéramos decir, eclesiástico, y uno político, que eran los romanos. Le pusieron una corona de espina también dentro de este proceso, que fue insertada sobre su cabeza, causando un implacable dolor y un sangramiento profuso desde sus sienes. Entonces, también, a pesar de, como digo, de todo este tiempo que él pasó, tenemos que decir que él se fue debilitando en realidad por la falta de alimentación, la pérdida abundante de sangre,
de los fluidos, ¿no es cierto? Se fue debilitando. Estaba tan débil que cuando hubo que llevar el madero, tuvo que cargar su cruz, entonces él tuvo que ser ayudado. Cayó varias veces y no tenía fuerza para llevar el travesaño. Cuando lo llevaron, obviamente lo crucificaron allí y estuvo allí en ese día. Él, desde las 12 del día, él clamó a gran voz. Desde las 12 del día hubo tiniebla en toda la tierra. Desde las 12 del día entró a su periodo muy terrible porque su corazón ya no tenía sangre para bombear. Estaba convulsionando. Entró en shock, en shock. De tal manera que cuando los soldados le pidieron a Pilato, los judíos le pidieron a Pilato poder apresurar la muerte, entonces ellos optaban por quebrarle las piernas. Al quebrarle las piernas a los condenados, ellos lo que lograban era que los condenados, para poder respirar, para poder inhalar y expulsar el aire de sus pulmones y seguir viviendo, ellos se apoyaban en sus pies y se empujaban hacia arriba. Entonces, ¿qué sucedía? Que al quebrarle los pies, ellos ya no podían hacer eso y realmente quedaban colgados y no podían, ellos morían por asfixia. Entonces, eso es lo que ellos hacían en realidad. Por eso que cuando llegaron a Jesús a las 3 de la tarde, para quebrarle las piernas, para bajarlos antes que el sol se oscureciera y comenzara el sabbat, se encontraron que Jesús ya estaba muerto. Y para asegurarse, un soldado tomó su lanza y perforó su costado, que perforó su pulmón, que llegó al corazón, donde ya no había circulación, ya se estaba separando el plasma, ya tenía los líquidos allí, ya no estaban funcionando y por eso salió por ese costado sangre y agua. Como digo, su corazón ya no latía y Jesús había muerto a las 3 de la tarde. Entonces, como tenemos este tema, ¿no es cierto?, que hay que recordarlo. Toda esta semana hemos estado recordando el mundo entero también, pero cuánto más nosotros que conocemos ahora, cuánto conocemos el valor nosotros, como porque como cordero fue llevado al matadero y finalmente lo mataron. ¿Ah? El título hace alusión a que él no abrió su boca, pero no podemos pasar por alto que él finalmente entregó su vida. El siervo de Jehová muere allí en la cruz del Calvario. Entonces, amados hermanos, amados pastores, yo sé que ustedes conocen esta historia y saben cuán grande es el amor de Dios para con cada uno de nosotros, ¿ya? Como dice acá, dice, no abrió su boca. Fue llevado ante Anás, ante Caifás, ante Sanedrín, ante Pilato. Pilato lo reenvió a Herodes. Herodes se lo volvió a enviar a Pilato. A Pilato le dijeron cosas distintas en realidad. A Jesús lo crucificaron por envidia, lo crucificaron porque no podían aceptar que él era el Hijo de Dios. Nunca lo reconocieron como el Mesías. Pero a Pilato le decían que era un hombre y lo acusaban de incitar a la muchedumbre, a la gente. También lo acusaban de que se había proclamado rey, cuando verdaderamente él era el rey, y no solamente el rey de los judíos, sino que rey de reyes y señor de señores. Lo acusaban, ¿no es cierto?, de prohibir pagar el impuesto, todo eso bajo una burda, un juicio que realmente no es lo más infame que puede haber habido, de condenar a un inocente, que como dice el versículo final de la lectura bíblica, en él no hubo pecado, no hubo maldad. Herodes lo único que hizo, lo ridiculizó, nada más. Quería que Jesús hiciera milagros delante de él, como que si fuera un espectáculo, como existe muchas veces hoy en día cuando usted revisa las redes sociales y hay personas
que supuestamente son ministros de la palabra y hacen espectáculos. El poder de Dios y el poder del Espíritu Santo no es para espectáculos, de ninguna manera. Y es lo único que hizo. Él no quiso tener ninguna responsabilidad política en este juicio y se lo devolvió a Pilato. Pilato, por última vez, mandó azotar a Jesús, a flagelarlo, para caer en gracia, para darle el gusto a los líderes, a los líderes religiosos. Sin embargo, no logró su objetivo. Lo que ellos querían que Pilato matara a Jesús. Eso es lo que ellos querían. Ellos no tenían la autoridad para hacerlo, solo podían hacerlo los romanos. En otro intento, Pilato trató de apegarse a una costumbre de ese tiempo y liberarles a un malhechor, liberarle a un condenado a muerte como Barrabás. Pero la gente gritó, ¿no es cierto? Queremos a Barrabás, a Jesús hay que crucificarlo. Finalmente no le quedó otra opción que lavándose las manos, todos ustedes saben, lo mandó para que fuera crucificado. Como dice el versículo del texto que hemos leído, el versículo 8 dice, por cárcel y por juicio fue quitado. Por cárcel y por juicio. Eso significa realmente que Jesús no tuvo un juicio digno, no tuvo un juicio legal, sino todo lo que se hizo fue tremendamente ilegal. A lo menos una vez que él haya sido encontrado culpable, debía por lo menos estar una noche en cárcel para luego cumplir la sentencia, pero no hubo tiempo para nada. Como digo, lo tomaron preso al anochecer y estuvo toda esa noche, toda esa madrugada, de juicio en juicio, de flagelo en flagelo, de burla en burla, de escarnio en escarnio, hasta muy temprano llegaron después a donde Pilato y ya cerca de las 8 o las 9 de la mañana, ya Jesús estaban haciendo los preparativos para llevarlo al monte Gólgota, al Calvario, al monte de la Calavera, para que a las 9 de la mañana lo crucificaran muy temprano a la vista de toda la gente, de todo el pueblo. Estos juicios, como digo, este juicio fue totalmente ilegal en el sentido, nosotros más que nadie sabe que él no hizo pecado, él era inocente, pero fue encontrado culpable y sentenciado a morir en la crucifixión. Dentro de las cosas ilegales, conociendo un poco la ley judía y lo que hacían, no se podían hacer juicios durante las fiestas, estaba prohibido, no se podía, imagínense, estaban ellos en la Pascua. La Pascua duraba una semana, comenzaba ese día el Sabbat. Y Jesús, ¿no es cierto?, fue crucificado en la Pascua. Los miembros debían hacer una votación. La Biblia no menciona que ellos hicieran una votación. No, ellos todos gritaban en forma desordenada que era un blasfemo y que había que matarlo. Eso es lo que hacían. Como digo, antes de la ejecución tenía que estar en la cárcel. Pero Isaías dice que por cárcel y por juicio fuiste quitado. Eso es lo que significa en realidad. No tuvo a alguien que lo represente. Hoy en día usted sabe que cualquier delincuente, cualquier hombre que está tomado, imputado de un delito, tiene un representante, tiene un abogado que lo representa y lo defiende también para que todo sea justo. También no podían preguntarle a él para que él se autoincriminara. Él no podían hacerle preguntas si él era el Hijo de Dios o cosa por el estilo. Los judíos no podían matar a nadie. Entonces, el texto que tenemos nosotros y la lectura que hemos visto, no solamente él fue llevado como un cordero al matadero, sino también todo lo que se hizo fue muy, muy injusto, ¿ya? La cruz, dice la segunda parte de este tema, porque se nos va yendo el tiempo,
dice, es un símbolo de maldición. Sí, nosotros todos sabemos eso, los cristianos debemos de saber que la cruz es un símbolo de maldición. ¿Por qué? Porque lo dice la Escritura. Lo dice la Escritura y nosotros sabemos que es así, que es así. En Deuteronomio aparece, ¿no es cierto?, esta declaración. Cuando un hijo era rebelde y contumaz, los padres tenían que llevarlo a los jueces y allí, delante de toda la congregación, ellos lo apedreaban, porque los judíos, las sentencias de muerte se cumplían por apedreamiento. Los romanos crucificaban. Entonces, eh, en este sentido, nosotros nos damos cuenta que maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cuando ellos hacían esas ejecuciones o apedreamiento, entonces estaba escrito en la ley que no podían los cuerpos permanecer durante la noche, sino que tenían que retirarlo antes que el sol se escondiera. Y allí Dios, ¿no es cierto?, dice que maldito todo aquel que es colgado de un madero. Ahora, cuando nosotros vemos esta parte, ¿no es cierto?, esta segunda parte que voy a dar lectura también, dice que el origen de la crucifixión se remonta probablemente al siglo VI antes de Cristo, en Asiria, donde los persas la utilizaban como método de tortura. Se presume que fue Alejandro Magno quien extendió su uso, terminando en una práctica común utilizada por los romanos. Era tan denigrante y humillante esta tortura que incluso estaba prohibida para cualquier ciudadano romano, aunque éste hubiera sido condenado a muerte. No se podían los romanos crucificar a sus conciudadanos, ¿no?, aunque fuera él condenado a muerte. En el libro de Deuteronomio encontramos cómo Dios nos deja ver una idea que siglos después cobraría especial significado. Maldito por Dios es el colgado. Dios no solamente se humilló a sí mismo tomando forma humana, sino que además escogió la muerte más denigrante y humillante a la que un ser humano podía ser expuesto. Se hizo maldito por amor a ti y por amor a mí. Bueno, algún comentario de alguien dijo alguna vez que una de las humillaciones más grandes que el Señor Jesús tuvo que aceptar como el Hijo de Dios, como Dios mismo, fue, no mencionó precisamente la muerte del Calvario, sino el tomarse la forma humana, el humanizarse y limitarse a sí mismo, siendo un Dios tan grande, tan poderoso, tan sublime, que no carece de nada, para tomar forma humana llena de debilidades y llena de flaquezas. Llegó a tener hambre, llegó a tener sed, sintió el dolor. No piense usted jamás que él no sintió los clavos. Él sintió los clavos, sintió los azotes. Él estuvo en el huerto allí orando a su padre y dice que su alma estaba angustiada hasta la muerte. Él era 100% humano, tenía todas las emociones que usted y yo tenemos, todos los sentimientos que usted y yo tenemos. Por eso que él lloró, él se angustió hasta la muerte, en su alma sintió el pesar. Cuando veía las multitudes esparcidas como ovejas sin pastor que no tenían qué comer, él se conmovió, él lloró por Jerusalén. Entonces él sintió todo esto, todo lo que nosotros estamos hablando y comentando. Y además, como dice esta parte de este tema, tuvo que ir a la cruz y ser maldito por nosotros. Porque así lo leímos nosotros en la lectura del libro de Gálatas. Ahora lo entendemos, ahora se nos hace tan simple, tan importante poder entender Gálatas capítulo 3, versículo 13, que dice, lo voy a volver a leer, ya lo leímos, pero dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero,
Si usted lo quiere revisar más tarde, lo puede leer en Deuteronomio, capítulo 21, versículo 23. Léalo usted allí en la clase. Allí está lo que está señalizando la referencia del libro de Gálatas, el apóstol Pablo. Entonces, amados hermanos, amados pastores, si la historia llegara hasta aquí, si el relato que está en las Escrituras, por los Evangelios, por Isaías 53, por el Salmo 22, lea el Salmo 22 también. Si este relato, si Jesús solamente hubiese muerto en la cruz y todo hubiese terminado allí, tengo que decirles que hubiese sido una muerte más. Hubiese sido un sacrificio más, un homicida más, un juicio más, que no tendría ninguna diferencia con tantos líderes o con tantos mártires que han muerto por la causa de Cristo o que han muerto por cualquier causa, causa política, causa religiosa, de cualquier tipo. Nosotros tenemos en nuestro país algunos que les llamamos héroes, héroes nacionales, héroes de la guerra. Alguien por ahí, ¿no es cierto?, al cual se le ha hecho un monumento, allí están los restos de él en Valparaíso, y todos los años las Fuerzas Armadas desfilan y le rinden honores a Arturo Prat, o a Bernardo Higgins, o a José Miguel Carrera, o a los 77 soldados de la Concepción. En fin, los que conocen la historia de Chile entienden lo que estoy hablando. Todos los países tienen héroes que han dado sus vidas, han ofrendado su vida en aras de la libertad o de la patria. Entonces, si la historia de Jesús hubiese muerto en la cruz y terminara allí, sería un relato más, un relato triste, lóbrego, un relato, una tragedia. Pero usted y yo sabemos que eso no quedó allí, ¿no? No quedó allí, de ninguna manera. Y eso lo vamos a ver en la próxima semana. Entonces, esta es la introducción para la próxima semana, porque la próxima semana es el triunfo del crucificado. Es decir, Jesús no quedó en la tumba, no quedó allí, sino que al tercer día se levantó con poder y gloria. Fue levantado y él resucitó. Siempre comento esto, en realidad, cuando muchas veces uno tiene que presidir algunos sepelios, algunos funerales, y para nosotros esto es tan importante porque nosotros entendemos perfectamente que Jesús pagó, Él hizo un pago, Él pagó el precio de la ley. La ley pedía un culpable, el hombre era pecador, el hombre era culpable, el hombre tenía que pagar, pero el himno dice, hubo uno que quiso por mí padecer, y Él tomó su lugar, tomó mi lugar, y Él pagó el precio del alto costo que significa la salvación de un alma, estimados hermanos. El alto precio lo pagó Él, ya lo hemos estado mirando. Como cordero fue llevado al matadero, la muerte del siervo de Jehová la pagó Él. Pero cuando usted paga algo, cuando usted paga, ¿no es cierto?, lo que le cuesta, cualquier cosa que usted tenga que comprar, porque Él nos compró a nosotros a precio de sangre. Ese fue el precio, ese fue el valor. Entonces, cuando usted compra algo, como Jesús compró algo, entonces a usted le dan un recibo, a usted le dan una boleta, a usted le dan una factura que comprueba que el precio fue pagado. Cristo Jesús resucitó en poder y gloria, y la resurrección de Cristo es el pago, es el comprobante que Él pagó el precio. Entonces, nosotros en esta historia que nosotros miramos, nos damos cuenta que a pesar de que la cruz es un signo de maldición, nosotros recibimos de Dios no la maldición, sino que la bendición. Entonces, lo más importante ahora en este tema, cuando estamos mirando y estudiando la muerte del siervo de Jehová, que fue llevado a la cruz
que no abrió su boca, que fue como un cordero al matadero y que fue llevado a la cruz, a la maldición de la cruz, lo más importante es entender el significado de todo eso. El significado, por qué Jesús fue a la cruz, por qué Él murió y ocupó mi lugar, por qué, como lo vimos la semana pasada, aquí está, por qué Él cargó sobre nuestros pecados y por qué la ira de Dios cayó sobre Él. Eso es lo importante de entender. Lo importante no es llevar una cruz colgada, una cruz, ¿no es cierto?, de plata colgada al cuello, un crucifijo o ponerlo en nuestras iglesias. No, eso no es lo más importante. Eso lo hace cualquiera persona que no conoce el verdadero significado de la cruz, que no conoce el verdadero significado de la muerte de Jesús. Eso no les va a salvar de ninguna manera. La cruz en sí es un signo de maldición y no tiene poder alguno sobre las tinieblas. Lo que tiene poder sobre las tinieblas es la muerte expiatoria de Cristo. Es la sangre que lavó y limpió todos nuestros pecados. Eso es lo que tiene que tiene poder y eso es lo importante, eso es lo crucial. Cuando usted usa esta palabra crucial, su raíz es la cruz. Así de importante es. Cuando usted quiere nombrar algo que es muy importante, muy trascendente, que es lo más fundamental en algo, usted dice esto es crucial. Está de alguna manera señalando la cruz. La cruz es crucial. Entonces, es importante para nosotros. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a entender este significado? ¿Cómo debemos responder a este gran sacrificio por nosotros? Esa es la tarea nuestra hoy en día, como siervos, como pastores, como maestros, como enseñadores, como profesor de escuela dominical. Usted se conoce la historia y sus alumnos conocen la historia de la crucifixión y además la han visto por tantas películas que la Hollywood hace. Entonces, ¿cuál es la tarea en estas fin de semana? Es lograr que las personas, los hermanos entiendan cómo nosotros respondemos a ese sacrificio que el Señor hizo para nosotros. Ya dijimos que es lo más importante, es la parte importante de los escritos de los evangelios que ocupan una cuarta parte de sus escritos y hablan de la muerte de Jesús y de su resurrección. Ellos ocupan gran parte de sus escritos en eso. La muerte de Cristo, de alguna manera, no de alguna manera, la muerte de Cristo es el propósito de la redención de Dios para venir a la tierra. ¿A qué vino Jesús? A morir en la cruz del Calvario. Si bien es cierto, Él bendijo las bodas de Canaán, convirtió el agua en vino, le dio vista a los ciegos, levantó a los paralíticos, sanó a los enfermos, los alimentó con pan y peces, hizo muchos milagros, resucitó a Lázaro, pero ¿a qué vino Jesús? Vino a morir en la cruz del Calvario. Esa es la importancia, el propósito de Dios, la redención del hombre. Desde Génesis al Apocalipsis hay un solo mensaje y ese mensaje es la redención del hombre. Mire qué bonito. Por eso que Él fue a la cruz del Calvario, para salvarle a usted. Ahora Él vino a pagar una deuda. Acuérdese, nunca se olvide de eso, que Dios vino a pagar una deuda que Él no debía. Jesús pagó la deuda que no debía, debido a que nosotros debíamos una deuda que no podíamos pagar. Mire qué lindo, se lo repito. Él vino a pagar una deuda que no debía, debido a que nosotros debíamos una deuda que no podíamos pagar. Gálatas 3, versículo 13, 14. Dice así, lo voy a leer. Dale estas referencias que siempre nos ayudan también para comprender. Gálatas capítulo 3, versículo 13 y 14. Ya leímos nosotros el 13, ¿no? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, qué importante para nosotros es poder entender eso. La historia, hoy en día, para ir concluyendo,
Eh, la historia hoy en día dice y cuenta que los romanos crucificaron a Jesús. ¿Ya? Usted lo ve en las películas, usted los lee en los evangelios y ve a estos soldados rudos que mataron a Jesús. ¿Ya? El profeta Isaías, que ya hemos estado mirando ya, en el versículo 4 del capítulo 53 dice, al final, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Para Isaías, o cuando uno lee este versículo, lo que quiere decir en otras palabras, esa gente pensaba que a Jesús lo mataron sus propios pecados, que Dios lo había herido, dice aquí, lo había herido y lo había abatido. Así dice, lo voy a leer. Dice, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Entonces, la historia dice que los romanos crucificaron a Jesús. Isaías dice que Dios mató a Jesús. Y que también Pedro, en Hechos 2, capítulo 23, Hechos 2, 23, está al principio del libro de los Hechos, en el discurso de Pedro, dice así, a este, hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo, el Sanedrín, y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles. ¿A quién le está diciendo? A los israelitas. El versículo 22 dice, van varones israelitas, oír estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte. ¿Qué está diciendo Pedro? A quién está encarando? A los judíos, a los israelitas. Entonces la historia dice que los romanos crucificaron a Jesús, Isaías dice que Dios mató a Jesús, Pedro dice que los judíos, los israelitas mataron a Jesús, pero sin embargo, la verdad, hermanos amados, amados pastores, los que mataron a Jesús fuimos nosotros, usted y yo. Con su pecado, con mi pecado, Él fue a la cruz del Calvario, porque de tal manera amó Dios a todo el mundo, y todo el mundo es pecador, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, la verdad es que nosotros crucificamos. Como dice esa alabanza, yo tenía un sueño, decía, y en mi sueño yo vi que te azotaban. Y corrí, Señor, a defenderte. Pero al ver el rostro del verdugo que te azotaba, Señor, yo vi mi rostro. O sea, el autor de esa alabanza se está dando cuenta que por su pecado, Jesús había sido crucificado. Entonces, si nosotros, amados hermanos, creemos y estamos convencidos que por nuestra culpa murió Jesús y que de hecho muchos creo que en tiempo de Semana Santa la gente se golpea el pecho y otros, como digo, llevan una cruz, y hay muchas cruces en las iglesias, ¿no? Unas derechitas, otras más inclinadas, como tiene alguna denominación, pero en realidad entendemos nosotros lo que significa la cruz. Eso es lo importante. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos frente a este cuadro y frente a este tema? Vamos a hablar de la muerte del siervo de Jehová, que como oveja fue al matadero, no abrió su boca y llegó a una cruz maldita, se hizo maldito por nosotros. Pero ¿entendemos nosotros realmente el sacrificio de la cruz? Es importante considerar que el cuadro
que precisamente nos relatan los evangelios ese día de la muerte del siervo de Jehová, uno puede mirar, y con esto quiero concluir, y los quiero llevar a Lucas. Me parece que Lucas ese es un libro, mm, bueno, él fue un investigador, ¿no? Lucas fue un investigador de todo lo acontecido. Él entrevistaba a las personas, recogía los testimonios directamente de los testigos. Entonces, aquí en el 23, versículo 33 dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Cuando llegaron al lugar. Y el versículo 35 dice, y el pueblo estaba mirando. Entonces, yo he estado en este estudio y me he dado cuenta que la muerte de Jesús, había mucha gente, muchos testigos. Mire, aquí dice que el pueblo estaba mirando. Mucha gente del pueblo tiene que haber subido también con él y haber estado presenciando, quizás a cierta distancia, a lo lejos, cómo mataban a Jesús o a estos malhechores. Muchos de ellos del pueblo, no me cabe la menor duda, muchos de ellos quizás estuvieron cuando Jesús los alimentó, porque alimentó a 4.000 en una ocasión, a 5.000 en otra, y estoy cierto y seguro que muchos del pueblo que estaban mirando se habían beneficiado de ese milagro. Quizás muchos otros fueron testigos de la sanidad. La Biblia dice que él sanó a unos leprosos, a 10 leprosos, y solo uno volvió. Quizás dentro de esa multitud más de otro tendría que haber habido. Alguno que recibió, pero estos solamente le estaban mirando. ¿Cuántos hay en la iglesia hoy en día? ¿Cuántos de nuestros hermanos, de nuestros conocidos, han recibido el beneficio de Dios, la bendición de Dios, pero solamente frente a la cruz son verdaderos espectadores, nada más? Están en las iglesias y no participan del culto de la adoración. En el culto, en la iglesia, en la reunión, todos los que vamos y estamos allí somos adoradores. Adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Participamos directamente del culto, de lo que se está haciendo en aquel lugar. Pero usted sabe que muchos otros llegan, solo calientan la banca y solo están allí, son verdaderos espectadores. Dios no quiere espectadores, Dios quiere adoradores. El pueblo estaba mirando. Hay otro grupo también que dice, y aún dice, los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. ¿Quiénes además estaban aparte del pueblo que miraba? Los gobernadores, los sacerdotes, los dirigentes del pueblo, los dirigentes religiosos, los líderes, los guías, los teólogos, que con sarcasmo e ironía y con mofa se burlaban de la cruz de Cristo, del sacrificio del Mesías. Ellos no sabían que ese que estaba muriendo por ellos estaba muriendo por sus pecados. Por eso Jesús dijo, Padre, perdónales, ellos no saben lo que están haciendo, ellos no saben lo que hacen. Estos hombres, ¿no es cierto?, también los encontramos en la iglesia. Personas eruditas en las escrituras, conocedores de toda ley y de todo, maestro de maestro, pero ellos no saben, no entienden, nunca han tenido una experiencia personal con el Señor, nunca han conocido al Dios verdadero, nunca, jamás. Le imponen carga a los otros, son esos que siempre están criticando a los hermanos, cómo visten, cómo hablan, cómo hacen, no tienen autoridad para hacerlo. Eran los sacerdotes que vestían ropas de gala, le gustaba que le hicieran reverencia, pero tenían una vida pecaminosa. El Señor les dijo, vosotros sois sepulcros blanqueados, blanqueados. Por fuera estáis lindo y por dentro estáis lleno de pudrición. Entonces, eso eran los gobernantes del pueblo. El Señor dijo, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos no tenían autoridad para hacerlo. También dice la Escritura, siguiendo, los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. O sea, otro grupo de personas que estaban allí en la cruz eran los soldados romanos.
hombres duros, no sabían lo que hacían, eran crueles, muy crueles. En Mateo 27, lo que dice acerca de estas personas, mire, Mateo 27, 27 al 31, lo voy a leer, dice, del 27 al 31. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata, y le pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, rey de los judíos, y escupiéndole, tomaron la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron su vestido y le llevaron para crucificarle. El versículo 35 dice: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte, para lo que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Eran hombres crueles. Siempre he pensado cómo será el día cuando Cristo vuelva y todo ojo le verá, cuando los muertos resucitarán para escuchar solamente su sentencia de condenación eterna. Allí estarán esas personas, allí estará ese soldado que traspasó su costado, los que le clavaron, los que le escupieron, los que se mofaban, los que hacían burla. Permita el Señor que al examinar esta porción bíblica, nosotros nos apartemos de ese tipo de cosas y tengamos el mayor temor reverencial al sacrificio de Cristo. Yo soy un pastor que no me gusta cuando representan a Cristo. Siempre soy me siento muy incómodo porque ¿cómo nosotros representaremos al Señor? Yo sé que hay una ópera rock que se llamaba Jesucristo Superstar, que lo hizo gente que no conoce al Señor. Y más que un recordar de la muerte y pasión de Jesús, yo creo que hacen un espectáculo, Y en todo el mundo usted puede ver gente que hace estas cosas y uno siente un celo de Dios. A mí el Señor me enseñó, le voy a comentar lo que el Señor me enseñó. Cuando vi en una iglesia, una representación burda de la muerte y resurrección de Cristo, yo me afligí mucho y me puse a orar al Señor. ¿Por qué me pasaba eso? Y el Señor, ¿sabe lo que me enseñó? Cuando yo fui a la Escritura, porque así el Señor lo hace muchas veces, Él me dijo: haced esto en memoria de mí, cuantas veces lo quisiere. Y sabe, se me abrió la mente y entendí perfectamente, cuando uno quiere recordar la muerte de Cristo, para nosotros la iglesia es la santa cena que Él instituyó. Mire qué simple y qué sencillo y qué ciego estábamos. Lo que convence al mundo no es ese espectáculo, no es una persona semidesnuda imitándose el clavado en la cruz. Eso no va a convencer al mundo ni a nadie. El Espíritu Santo es el que convence de pecado y de juicio. Entonces, amados hermanos, Dios nos bendiga, ¿no? Entonces, pero esta historia no termina acá, ¿no? Gracias a Dios, en Lucas. Porque además hay otro grupo de personas, dos ladrones, dos malhechores, que están clavados, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y dice la Escritura que uno de los malhechores, que era un hombre malo, un hombre perverso, un hombre degenerado, un hombre que estaba allí por su mal, por su pecado, dice que uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti y a nosotros. Es increíble lo que me llama la atención de este hombre. No sé si usted ha conocido a alguien que aún en el lecho del dolor, en el lecho de la muerte, cuando están a punto de entrar a la eternidad de Dios y pagar por su vida de pecado, de maldad, aún así no renuncian a su pecado y aún así son reverdes delante de Dios. Quieren morir en su pecado.
Lo comido y lo bailado no me lo quita nadie, y comamos y bebamos, total mañana moriremos, porque ellos están seguros que no hay juicio, no hay infierno, no hay cuenta que dar. Cuán equivocados están, cuán equivocados están, porque está establecido a todos los hombres que mueran una vez y después de esto es el juicio, y eso les alcanza a todos los seres humanos, todos los mortales. Pero finalmente, y antes de concluir, ya estamos en la hora, está el otro ladrón que dice, respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos, nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué maravillosas palabras. Qué bendición tan grande para este hombre y qué amor tan grande de Dios que aún estando en esa condición tuvo la capacidad, el amor de salvar al más vil pecador, de los cuales nosotros éramos uno de ellos. Muchos de nosotros y ustedes que me escuchan saben que nosotros nos representamos como este hombre, ¿ah? Que dice, nosotros a la verdad sufrimos por nuestras maldades y nuestros pecados. Fue lo que le dijimos al Señor cuando vinimos a Él y Él nos salvó y nos perdonó. Así va a terminar esta lección. Me alegro que termine de esta manera, después de tanto dolor y de tanto sufrimiento, pero la eficacia de ese sacrificio, si Él no hubiese muerto en la cruz, nosotros no estaríamos aquí. Si la cruz no hubiese sido lo más importante, lo más crucial, la iglesia no existiría. Nadie podría ser salvo. Por eso, amados hermanos, en este último de la lista, pero yo sé que no sé en qué grupo está usted allí, ¿eh? No sé en qué grupo. Cuando uno ve este ladrón en la cruz, puede decir, nunca es tarde, Señor. Nunca es tarde para usted, hermano, para usted, hermana, para ustedes que no conocen al Señor Jesús como su Salvador personal, que no se han abrazado al Salvador del mundo. Nunca es tarde para gustar del amor de Dios. La pregunta que dejamos, ¿en qué grupo se encuentra usted? ¿Cuál es el sentido de entender la cruz del Calvario? O como dijimos anteriormente, lo más importante en este tema es entender el significado de la muerte de Cristo y cómo debemos responder nosotros a su gran sacrificio por nosotros. Que el Señor me los bendiga, que el Señor les guarde y perdónenme porque no he estado muy, muy libre de estos achaques y he estado un poco congestionado, bastante congestionado. Pero doy gracias al Señor que me ha permitido poder hacer este estudio. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Lo que he dicho sea para la honra y la gloria del Señor. Amén.